Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, todos en las 7:50, también en contacto a través de redes sociales como La Venganza Radio y el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Hablaremos de Iván el Terrible. Hace mucho tiempo hablamos del zar Basilio y de la maldición de que fue víctima por casarse en segundas nupcias. Y uno de los términos de esa maldición fue que iba a tener un hijo muy, pero muy malo. Bueno, ese hijo fue Iván. Vamos a contar hoy por qué a Iván se lo llamó el Terrible. ¿Qué fue lo que lo volvió un hombre sanguinario? Vamos a contar el principio de la historia, nada más. Bueno. Cuentan que Iván se sintió atraído por las damas desde muy joven, pero la verdad que lo hacía con un fervor que para algunos era exagerado. Dice la crónica que siendo príncipe heredero, este muchacho yacía con 3 o 4 aldeanas cada día y las criadas del palacio debían permanecer bajo llave en sus habitaciones para no ser abordadas por el príncipe. Había que trancar las puertas con un ropero. En 1546, Iván le comunicó a su maestro de teología, Macario, que quería casarse. Maestro dice, quiero casarme. Bueno, Macario se alegró por sus intenciones después de tanto desenfreno, pero dudó de que alguna princesa extranjera estuviera dispuesta a vivir con su discípulo. Entonces, prudentemente le aconsejó que buscara alguna candidata rusa. ¿Para qué? Bueno, para evitar la frustración de un rechazo. Macario tenía miedo de que Iván le mandara una carta a una princesa de Francia o de Alemania, que éstas lo rechazaran y que después empezaran los inconvenientes diplomáticos, qué sé yo. Bueno, según la tradición rusa, se debía convocar a todas las muchachas casaderas de la nobleza y se hacía como una especie de muestra. Bueno, la propuesta entusiasmó muchísimo a Iván, que como no tenía ninguna preferencia, dispuso la leva de muchachas. Así que los emisarios empezaron a recorrer todas las provincias del imperio con una circular. Yo tengo aquí la copia. Dice así. A ver, espérese. Bueno, a ver, de parte de Iván Vasilievich, o sea, el hijo de Basilio, gran príncipe de todas las Rusias. He encomendado a todos mis emisarios que examinen a todas las doncellas que son novias, para nosotros. Aquellos de vosotros que oculten a sus hijas y no las entregan a nuestros boyardos son los nobles, se granjearán grandes desgracias. Haced que circule mi carta entre vosotros sin retenerla siquiera una hora. Bien. Claro, porque puede ser que alguno no quisiera casar a su hija con este tipo por la fama de bestia que tenía. Sí, bueno, sí. Para esa gente, severas penas. En la capital de cada provincia, los hombres de confianza de Iván hicieron una primera selección. Esto quiere decir, saquen a los troncos. Y después mandaron a Moscú a las chicas más agraciadas, que eran 1000. Después se hizo una segunda selección, quedaron 120. El zar de cuando en cuando iba a verlas, las examinaba. El día señalado para la elección, las postulantes fueron levantadas a primera hora, levantadas en el sentido de que sacadas de la cama, vamos. Claro. Y se presentaron vestidas con sus mejores pilchas. Imagínense que no van a ir como crotas. Bueno, se acercaron a Iván una por una y después esperaron el veredicto. La ceremonia pedía que Iván le entregara un pañuelo bordado en oro a la ganadora.
Iván cazó el pañuelo y se lo entregó a Anastasia Romanovna Saharin-Yuriev. Cuentan que la decepción del resto se hizo notar, y naturalmente. Sí, claro, pero Murmullos, qué sé yo, gritos, lamentos, desorden, qué sé yo, gritaban cosas. Bueno. La elección del zar no se debió ni a sus dotes intelectuales ni a la alta cuna de aquella dama, pero Anastasia era muy hermosa. Claro. Contra eso no hay reclamo. Y la boda se celebró el 3 de febrero de 1547. Iván estaba enamorado de Anastasia. Ella le dio 6 hijos en 10 años. Y fueron tiempos en los que la tiranía de Iván todavía no se hacía patente. Muchos observadores extranjeros decían que Iván era muy benevolente con sus súbditos, pero algo vino a detonar la violencia. El 6º parto debilitó mucho a Anastasia, se enfermó, Iván temió un envenenamiento, sometió a su esposa a unas purgas, las purgas le hicieron mal, empezó a tener toda clase de problemas de salud, perdió la memoria, se olvidaba de todo, se desmayaba. Bueno, al final se murió. Tantas purgas la hicieron sonar. Después de la muerte de Anastasia, Iván se volvió loco. Sus primeros crímenes se dieron pronto. Mandó a matar a un par de consejeros, mandó a matar también a los médicos que habían atendido a su esposa, y de hecho nunca le sacaron de la cabeza que la habían asesinado a su mujer. Asesinó también a los coperos que se encargaban de servirla, porque por ahí le habían envenenado. Es que hay que decir que la mamá de Iván también había muerto envenenada. Bueno, empezó a matar a los que no tenían nada que ver. Bueno, cuando se le acabaron los que estaban cerca de Anastasia, empezó a matar a los demás. En una fiesta de máscaras en la cual estaba bailando, se topó con el príncipe Revni, que no traía antifaz. Quiso obligarlo a ponerse uno. Revni se negó. Es más, tiró el antifaz al piso y lo pisoteó. Iván lo echó del salón, pero enseguida le pareció que la pena había sido demasiado leve y mandó a unos esbirros para que lo apuñalaran. Lo mataron. Cuentan que los nobles, es decir, los boyardos, no podían estar seguros de nada, aunque no hubieran cometido ninguna falta, los podían matar igual. Entonces nadie salía de su casa o hacía bromas, ¿no? Estaban encerrados en un silencio perpetuo por temor a que el mínimo gesto los condujera a la muerte. La verdad es que todo el reinado de Iván fue una lucha contra los nobles, contra los boyardos. Por razones políticas, los boyardos habían hecho una conspiración contra él y conspiraban continuamente. Stalin se sentía muy identificado con Iván el Terrible. Iván es del siglo XVI, ¿no? Sí, claro. Stalin decía que había que aprender mucho de aquel hombre y siempre lo recordaba. Bueno, Stalin era muy aficionado a la historia, leía todo el tiempo libros de historia y especialmente de Iván el Terrible, y se identificaba mucho porque a él también se le había muerto la mujer. En realidad se había pegado un tiro, ¿no? Nadia Aliluyeva, así se llamaba. Y él la quería mucho. Y la primera mujer de Stalin también murió muy mal, Cato Esvanizde. Murió porque Stalin se sentía medio culpable, porque todavía no era gobierno. Stalin, al contrario, vivía medio conspirando y en la clandestinidad, y andaban rajando siempre, y esa vida le hizo muy mal a Cato, su primera mujer, y murió muy enferma. Se enfermó mal, quiero decir. Entonces se sentía identificado con él. Era su personaje histórico preferido, ¿no? Ah, mira. Y un día, le voy a contar algo que no es muy sabido. Un día de 1947 convocó a su despacho nada menos que a Sergei Eisenstein,
el famoso director, el del acorazado Potemkin, Sí. que había filmado una película que se conoce mucho, que es justamente La conspiración de los boyardos, y acerca de Iván el Terrible y su lucha contra los nobles, los boyardos. Y Stalin la vio antes de que se estrenara y llamó a Eisenstein para hacerle un montón de correcciones y recomendaciones. Lo recibió, estaba con Sanov. Sanov era un jerarca bolchevique muy caracterizado, era pianista, Sanov. Y también entendía bastante de arte. Y Stalin también entendía. Era un tipo muy obtuso y un criminal paranoico, pero entendía de esas cosas. Entonces le dijo, mire, a mí me parece que usted estuvo toda la película tratando de mostrar que Iván el Terrible era muy cruel, pero no se detuvo a ver por qué era tan cruel. Stalin estaba pensando en él mismo. Estaba pensando en él mismo. Después le hizo toda un historial de Iván el Terrible, diciéndole cosas a las que todavía no llegamos en nuestra historia de hoy, que es cómo gobernó, qué sé yo, cosas que a Stalin le parecían bien y que la mayoría de las cuales eran muy crueles, desde luego. Bueno, y después le siguió diciendo cosas, le dijo que los besos de la película eran muy largos, y que los personajes históricos debían ser presentados con mucho cuidado. No había que darles demasiada intimidad. En realidad se escandalizaba Stalin por los besos así, ¿no? Y finalmente le dijo que tenía que recortarle la barba. Porque, ¿Al actor? Al actor, porque, dice, en realidad Iván tenía la barba mucho más corta. Entonces, Eisenstein se fue, prometió que iba a hacer todos esos cambios. Pero tenía que hacer la película de vuelta casi. Y sí, imagínense. Sí. Especialmente por lo de la barba. Claro. Era un problemón. Y lamentablemente murió enseguida Einstein. No tuvo tiempo para hacer los cambios. No sé cuándo murió, pero o no me acuerdo cuándo murió, no que no se sepa, no me acuerdo, pero creo que muy poco tiempo después. Yo creo que la película se estrenó después de la muerte de Stalin, que fue en 1953, ¿no? La conspiración de los boyardos. Pero es un dato gracioso ese, que lo haya llamado al tipo. Y Sanov, que estaba ahí y también sabía del asunto, se le enojó por ahí en medio. Eisenstein se defendía, decía que bueno, que la crueldad, que no. Y le dice, además, le dice Sanov, el tipo es el actor y se parece un histérico. Ya estaba aquí. Bueno, ese no era Iván el Terrible. Además que a uno lo llame Stalin para mostrarle la película. Porque no es que sugería que hiciera algo. Claro. Y no le caía bien lo que hacían, te liquidaban. Claro, no. Así es la cosa. Bueno. Daba miedo. Sí. Bueno, el hecho es que efectivamente los boyardos, los nobles, estaban encerrados en su casa con mucho miedo porque cualquier cosa podía llegar a molestar a Iván. Algunos pensaban que si Iván se volvía a casar, detendría su furia. Sutilmente le sugirieron que se casara de nuevo, ¿no? Iván aceptó la propuesta y esta vez no se hizo concurso porque alguien le indicó que había una princesa de la tribu circasiana, hija del príncipe cherkés llamado Tenryu. La llevaron a Moscú vestida con su traje regional e Iván, maravillado, resolvió casarse. La bautizaron, los circasianos eran medio paganos, la bautizaron y la llamaron María, pero a la semana, Iván se arrepintió del casamiento, porque parece que María era arisca. Y bueno, aquellos que le habían sugerido que se casara con María
fueron ejecutados. Por esos tiempos, Iván empezó a llevar una lanza siempre con él. Y cuando algo no le gustaba, te ensartaba como churrasco de croto. Pero también la usaba para las conversaciones, para enfatizar algún argumento. Entonces te tocaba con la vara. Y en esa época, sí, empezaron a conocerlo en los ambientes populares como el terrible. El terrible. Algunos rusos me explicaron que Grozny, en ruso, es temible, no terrible. Así que sería Iván el temible. Y todos esos accesos de violencia estallaron cuando en septiembre de 1569 murió María Larisca, ¿no? Envenenada por unos polvos puestos en su cena por orden del propio Iván. Nadie se animó a llorarla demasiado, muchos se alejaron de la corte por miedo y para que no se los acusara de aquel envenenamiento, porque el rey no quería hacerse cargo del asunto. Aquellos hechos violentos de Iván continuaron, pero nosotros nos quedamos aquí. Yo, como he dicho, después viene el verdadero gobierno, Iván, pero este es el principio. Qué personalidad, por favor. Es terrible. Imagínese el tipo con la lanza por la calle, sí, ensartando a los que le caían grueso. Vamos a dedicarle esta charla a Anastasia, a quien las purgas le habían provocado pérdida de memoria y se olvidaba de todo. En atención a ello, escucharemos el tango De todo te olvidas, cantado por Gardel en conmemoración de las distracciones y los olvidos.